Lo que vamos a hacer en este ejemplo es conectarnos a una base de datos de Oracle. En nuestra base de datos la tenemos en esta conexión de user. Vamos a conectarnos, tenemos unas tablas en este esquema de HR y algunas tablas también en este otro esquema de ejemplo 01. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es conectarnos con nuestro Power BI a estas tablas. En principio, este es Oracle Developer, la instancia de Oracle que yo tengo instalada es una instancia de desarrollo que está en mi propia máquina, por tanto, en el localhost. Vamos a hacer como es habitual, vamos a ir a obtener los datos, bases de datos, y vamos a ir a bases de datos de Oracle. Bien, lo primero que nos pide es el servidor. En este caso ya digo que es localhost. Vemos que tenemos aquí dos opciones. Uno es importar las tablas sobre las que vamos a hacer la consulta y la otra opción es Direct Query. Primero vamos a importar los datos. Vamos a utilizar la opción de importar. En la opción de importar yo hago la consulta sobre la base de datos y el conjunto de datos que devuelve la consulta los traigo al fichero de Power BI Desktop y quedan en mi Power BI. Una vez hecha la consulta, ya no tengo que volver a conectarme a la base de datos hasta que yo le pida que se actualicen esos datos si es que lo necesito. Pero en cualquier caso, los datos vienen a mi fichero Power BI. Muy bien, ese será el caso de importar. En el caso de Direct Query, que veremos un poquito más adelante, no será así, sino simplemente haremos la consulta. Ok, con importar tengo dos opciones. Una, darle OK y entonces él va a ir a esa instancia de la base de datos, a localhost, y me va a traer los diferentes bases de datos que tengo. Bueno, bases de datos, vistas, funciones, son los tres tipos de elementos de bases de datos que podemos consultar con Power BI, dividido o ordenado, por así decir, por los esquemas. Aquí vemos que ejemplo 01 tiene 18 elementos y HR tiene 11 elementos. Tenemos la previsualización que como siempre nos muestra qué datos nos vamos a traer, nos hace una previsualización de los primeros 200 registros de la base de datos para, que veamos si son estos los que nos interesan, etc. Vamos a marcarlo. Una vez marcado, puedo seguir seleccionando bases de datos o, una vez que marco cualquier tabla, vista o función, ya me va a habilitar este botón de seleccionar las tablas relacionadas. Si yo pincho aquí ahora, él va a buscar qué tablas tienen relaciones con la tabla de employees y me las va a marcar. ¿Vale? En este caso, él dice, yo encuentro que tienes enlaces a las tablas de departments, de job history y de jobs. Muy bien, yo podría seleccionar alguna, decir, pues esta sí me interesa, esta no. Bueno, es simplemente una información que me da Power BI para decirme que, bueno, quizás están relacionadas. Y me las podría traer directamente. Si yo ahora, a su vez, selecciono, por ejemplo, Departments y vuelvo a dar a las relaciones, me dice, oye, Locations también está relacionada. Bueno, una vez que estoy de acuerdo con qué tablas me quiero traer,
simplemente puedo cargarlas directamente o editarlas, y entonces vamos al editor de consultas y allí podemos seguir haciendo transformaciones sobre los datos. Bueno, aquí lo tenemos. Podríamos seguir haciendo las transformaciones sobre los datos que nos interesen, ¿de acuerdo? Los está trayendo. Como ya me conecté a ellos, me dice que fue hace 2 días, le puedo dar a que refresque los datos. Bueno, y finalmente ya me ha traído todas las tablas. Vamos a ver que, por ejemplo, en esta tabla de employees, primero tengo las columnas con los datos de las tablas, pero a continuación tengo columnas con las tablas que están relacionadas. Veo que con esta fila de la tabla employee, en la tabla departments tengo un registro, podría tener más, relacionado, que es este. Para hacer consultas en las bases de datos o en los datamarts, en las bases de datos para DBI, es muy habitual desnormalizar las tablas. Esto es mejor tener una tabla grande con registros, por ejemplo, a lo mejor más de un registro por empleado, más de un registro por venta, etcétera, etcétera, pero desnormalizar las tablas para que las consultas sean mucho más rápidas. Entonces, una opción que me da es venir a las tablas relacionadas y seleccionar aquellos campos de la tabla, por ejemplo, departments, que me interese para employees. Por ejemplo, podría decir, pues ahora cada employee me va a no a estar relacionado con un departamento, sino que en la propia información de la tabla employee voy a tener pues el nombre del departamento, la localización, el director, ¿de acuerdo? Y así facilito, aunque es verdad que puedo tener, si alguien estuviera en los departamentos o cualquier cosa de este estilo, más registros, duplicar algún registro, pero sin embargo a la hora de hacer consultas, esta desnormalización facilita y hace más rápidas las consultas. Cuando trae un campo de una tabla, me crea, o si lo dejo por defecto, me crea como sufijo el nombre de la tabla y luego ya el nombre del campo, ¿de acuerdo? Si me interesara, bueno, eso lo hace porque puede haber campos que se llamen igual en diferentes tablas y para que no haya problemas, y además para que así, de esta manera, yo sé de dónde viene cada campo. Sin embargo, yo puedo bueno, pues modificarlo para que quede de forma que me resulte más cómodo, ¿vale? Por ejemplo, dejo departments para saber que viene de esa tabla, pero solo dejo esa parte, etcétera, etcétera, ¿vale? Podría ir preparando los campos para que, bueno, queden de la mejor forma posible para trabajar con ellos. Ok, en algunos casos, si la tabla ofrece esa posibilidad, puedo, en lugar de expandir o extender los campos, ¿de acuerdo? Puedo utilizar agregados, esto es, totalizaciones de los campos. ¿Qué quiero decir? Pues que en lugar de traer el nombre del departamento, traería el count por nombre de departamento. Pues si hay no sé, serán 3 registros con el mismo nombre, pues me traerá 3 de tal, etcétera, etcétera, ¿vale? En lugar de expand podría utilizar aggregate. No puedo seleccionar aquí
¿vale? Sin seleccionar aquí, obviamente. ¿De acuerdo? Si cojo el count de department name, también cogeré el department name. Bueno, es normal, ¿vale? Y podría coger, no sé, por ejemplo, bueno, estos son IDs, así que sumarlos tendría poco interés, pero bueno, esa como ejemplo, ¿vale? Voy a traer el nombre del departamento y, por ejemplo, el ID de localización, por si luego quiero... Bueno, esos dos, con eso me valdría. ¿Ok? Bueno, aquí tendría el nombre del departamento, los IDs. Vamos a cortarlos un poquito para poder trabajar. De acuerdo. Una vez que ya me he traído los datos de algunas tablas directamente a empleados, podríamos borrar esas tablas y decir, bueno, ya no me hace falta traerme esta, ¿de acuerdo? Y la elimino de la consulta. Directamente los datos que me interesaban me los voy a traer aquí. También lo que puedo hacer es, por ejemplo, voy a ir a Locations y voy a ver que están los campos donde me da la localización de los diferentes departamentos, y aquí veo que estaba relacionada con la tabla de departamentos y también con la tabla de países, que aquí no la tengo. Bueno, en lugar de ir a buscarla y traérmela, lo que puedo ver es si me valdría trayéndome simplemente pues algún dato de aquí. Pues digo, sí, mira, con el nombre del país ya me es suficiente. ¿De acuerdo? Y así podría ir simplificando la consulta. Una vez realizadas todas las operaciones, todas las transformaciones que me interesaran, pues simplemente aplicaríamos y cerraríamos y nos traeríamos los datos desde Oracle a nuestro fichero de Power BI. Bueno, ya han llegado, aquí están, vamos al panel de datos y vemos que los tenemos por aquí. Muy bien. Bueno. ¿De acuerdo? Aquí algunos, pues este con el nombre del país, que viene de la tabla países. Y employees con algunos campos que vienen de otras tablas, ¿vale? En algunos casos hay datos, en otros no, bueno. Hemos desnormalizado las tablas, pero para hacer las consultas nos va a facilitar. Bien, hemos traído datos desde Oracle utilizando importar, pero vamos a traer más datos de importar, como antes, que nos mostraba las esquemas, y dentro de los esquemas los elementos de bases de datos que nos podían interesar. Lo que vamos a hacer es ir a las opciones avanzadas y vamos a ver que aquí nos permite meter una sentencia de SQL y en lugar de obtener eso, directamente va a ejecutar nuestra sentencia y nos va a traer los datos. Tengo una sentencia preparada. Vamos a ir al developer, aquí está. Vamos a ir al developer, simplemente tendríamos que ver que si la sentencia se ejecuta, pues bueno, lo que hace esta sentencia es que va a las tablas Customer, Orders y Orders Items y se trae todos los registros, todas las filas de cada tabla, ¿vale? Funciona perfectamente. Bueno, copiamos
Sin el punto y coma final, si lo ponemos, nos va a dar un error, como un elemento que no entiende. Simplemente tiene que llegarle la sentencia SQL limpia, simplemente esto, y el que va a hacer, traernos, ejecutar nuestra consulta y traernos directamente el conjunto de datos sobre el que hemos consultado. ¿De acuerdo? Podemos editarlo. ¿De acuerdo? Y vemos que nos trae este query 1 con el conjunto de datos que nos interesaba. Ya no vamos a seleccionar, sino que ejecutamos un query, el que sea, con filtrando, no filtrando, trayendo un dato n, pero nos trae estos datos. Podemos cambiar el nombre de query 1 por un nombre más utilizable. Aplicamos y si vamos a nuestro panel de datos, vemos que ya tenemos los nuevos datos. Son estas las dos formas de hacer consultas sobre Oracle importando datos. Vamos a salvar el fichero y vamos a probar ahora a consultar a Oracle desde Direct Query. Si ya hemos hecho importación de datos, yo no puedo ir ahora y decirle que quiero utilizar Direct Query. ¿De acuerdo? Yo no puedo ir ahora y decirle nueva consulta, ir a Oracle y habilitar Direct Query. ¿Vale? Veis que sí puedo seguir importando, pero ya no puedo utilizar Direct Query. Voy a tener que hacerlo sobre una consulta limpia. Entonces, vuelvo a abrir Power BI y ahora sí voy a obtener datos, base de datos, Oracle, y ahora sí puedo marcar Direct Query. Tengo las mismas opciones que antes con importación. Yo le doy el servidor y puedo tanto ir sin más a que él me muestre ¿vale? Los diferentes esquemas y yo poder seleccionar tablas, ¿vale? Como podría igualmente incluir una consulta SQL y que en lugar de seleccionar tablas, puedo seleccionar tablas desde diferentes esquemas, ¿vale? Eso no sería un problema, ¿de acuerdo? Pero en lugar de seleccionar tablas también podría incluir una query. ¿Qué diferencias principales hay si en lugar de utilizar la importación utilizo Direct Query? La más importante, que no me traigo el conjunto de datos a mi fichero de Power BI, al Power BI o PBIX, ¿de acuerdo? Sino que lo que hago es generar la consulta que se va a lanzar sobre el servidor. El servidor me va a crear un conjunto de datos que va a poner en caché y me lo va a dar para que yo trabaje con él. Pero cada vez que yo cierre mi informe, por así decir, ya no lo utilice más, y lo vuelva a abrir, va a volver a lanzar la consulta. Si yo ahora guardo esto
cargo todas estas bases de datos, ¿de acuerdo? Sin más. Él empieza a traerme todas las bases de datos, pero vamos a ver que cuando salvemos este fichero, el tamaño que tiene corresponde a que no se ha traído realmente los datos, no los ha guardado dentro del fichero, ¿vale? Mientras sigue cargando los datos, ¿qué otras características tenemos? Bueno, no todas las bases de datos permiten Direct Query. Lo permite de momento SQL Server, Oracle, Teradata, por supuesto todas las que tienen que ver con Azure, pues todos los SQL de Azure. SAP HANA también lo permite y algunas más de Amazon, Impala, etc. ¿Vale? ¿Qué más características son importantes? Son importantes que no voy a tener la limitación que tengo de traer 1 GB cuando importo datos. Cuando importo un conjunto de datos a Power BI, tengo una limitación de que ese conjunto de datos tiene que tener como máximo 1 GB. Al hacer una consulta directa, que de hecho es algo que se suele hacer, ¿veis? Aquí tengo ya mis tablas. Puedo empezar a utilizar los datos pues para hacer, no sé, los informes, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, city, country, ¿vale? Bueno, lo que fuera. Y me va mostrando datos, pero realmente nos ha traído el conjunto de datos. Fijaros que aquí tengo el panel de informes y el panel de modelado, pero no tengo el panel de datos. ¿De acuerdo? Entonces, esto de hecho se suele utilizar cuando tengo grandes conjuntos de datos y ese giga sí es una limitación que me preocupa. De todas maneras sí que hay un límite de 1 millón de filas que por dataset, por conjunto de datos que me consulta, ¿vale? Luego, más restricciones. Todas las tablas deben de proceder de la misma base de datos. Bueno, si en Oracle tenemos, le damos el seed, el identificador de la instancia base, pues todas las que estén a continuación podemos utilizarlas, ¿vale? Pero solo aunque tiremos de esa instancia, de ese seed base, pero todas las que estén ahí. No podría utilizar diferentes bases de datos. Hay un tema de seguridad, obviamente yo estoy haciendo la consulta impersonando con mis credenciales y cuando distribuya este informe, no es que la gente pueda acceder a los datos, que no va a poder, pero el informe va a poderle mostrar datos que a lo mejor en principio ellos no tenían acceso a ver. Luego hay muchas formas de meter seguridad, etcétera, etcétera. Esto es un problema bastante menor. Pero bueno, eso es el principio. Y luego sí hay un tema importante, y es que esta capacidad corresponde a Power BI Professional o Premium. No está en la versión Free Direct Query. ¿Vale? Bueno, como digo, yo ahora sí podría volver. Vamos a editar mejor. Sí podría volver a consultar sobre la base de datos de Oracle y traerme más datos. También en Direct Query no podría importar no podría mezclar importación y Direct Query. Igual que antes tenía Direct Query deshabilitado porque ya había importado, ahora me ocurre al revés, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, pues aquí podría meter una sentencia y traerme solo, no sé si tengo la de antes, pues sí, la de antes, ¿vale? La voy a meter host, ok. Y ahora sí ejecutaría esta sentencia y bueno, pues me traería más conjuntos de datos nuevos, ¿de acuerdo? Funciona exactamente igual que la importación, tanto de una manera como de otra, pero bueno,
acuerdo? Este pedidos, cambiamos el nombre. Fijaros que me he traído muchos más tablas que en el caso anterior, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, voy a aplicar, ¿de acuerdo? Me aplica los cambios, etcétera. Y a esto vamos a llamarle Direct Query. Vamos a abrir y vamos a ver que fijaros que habiéndome traído más tablas, este fichero tiene 48K y este 193, porque realmente no me he traído el conjunto de datos, ¿de acuerdo? Tampoco es que ocupen grandes cantidades, realmente Microsoft Power BI está muy optimizado, pero claramente aquí hay más peso porque sí me he traído los datos y aquí lo único que he hecho es construir la consulta que se ejecutará o bien cada vez que abra o bien cada vez que le dé a refrescar, actualizar, etcétera, etcétera.